Entonces, lo que les voy a mostrar es como un caso de estudio, donde todo esto se está aplicando mayormente la estimación conjunta usando el enfoque geoestadístico para un caso de estudio. Entonces, el caso de estudio que vamos a ver es la estimación de la precipitación en el Valle de México usando datos de pluviómetros y radar meteorológico. ¿Sí? Ya esto ven con la fecha, dice 2002, ya tiene bastante tiempo. Y hay un artículo publicado. Si tienen interés, ahí me lo pueden solicitar, lo pueden buscar, etcétera, y se lo podemos compartir, ¿no? Pero realmente en esta presentación creo que hay más detalles quizás, ¿no?, que en el artículo. Bueno, entonces, ¿en qué consistía esto, no? El objetivo era estimar, mediante un enfoque geoestadístico, esa es la restricción, la distribución espacial de la precipitación en el Valle de México, usando de manera conjunta datos de pluviómetros y de radar meteorológico. Entonces, se van a mostrar los antecedentes de este tipo de modelos, la información que había disponible, cómo se hubo que hacer un preprocesamiento de los datos para que se pudiera hacer factible esta estimación. Y luego, pues seguimos la metodología, claro, de manera resumida. Esta es una presentación de congresos, entonces está bastante parca y resumida. Deberíamos tener, de todas maneras, Juan, si cuando les muestre esta parte, este análisis, entrar más en los detalles y los cambios, en las transformaciones, en el análisis estadístico, ¿no? Cada uno de los pasos que se está haciendo para, decir, más profundamente entender el problema. Y aparte ustedes también lo pueden probar, porque esos datos ahí los tienen ustedes también disponibles. ¿Okay? Entonces, se hace primero un análisis geoestadístico univariado y después se hace un análisis geoestadístico conjunto. Como parte del análisis geoestadístico univariado se hace el análisis también exploratorio de datos univariado, y como parte del análisis geoestadístico conjunto se hace el análisis bivariado. ¿Okay? Luego se tienen unas conclusiones y hay trabajo futuro, ¿no? Okay. Entonces, existen dos maneras de estimar la precipitación usando mediciones de radar, al menos en ese momento, ¿no? Usando relaciones ZR para hacer transformaciones de reflectividad del radar en intensidad de lluvia, lo cual da, si resulta, milímetros acumulados por hora. Es decir, directamente los datos de radar no dan valores de lluvia, ¿no? Pero mismo el instrumento, etcétera, tiene ciertas relaciones y correlaciones que le llaman transformaciones de reflectividad, porque es decir, mayormente lo que refleja son las gotas, ¿no?, que intersecta un haz, y entonces eso da un valor que se puede relacionar, ¿no?, con ciertas transformaciones en valores de intensidad de lluvia. Ajustando las mediciones de radar es la otra alternativa a las mediciones de pluviómetro. Entonces, los dos enfoques es eso. Usar directamente el radar para una estimación directamente de lluvia, que es muy mal. Es decir, no da bien. Habría que calibrarlo muy bien para que fuera representativo de los valores de lluvia. Pero digo más, el radar realmente está, es decir, los valores que toma el radar están a una elevación dada. Es decir, hace un muestreo a cierta elevación, ¿sí? Y nosotros nos interesa la cantidad de lluvia que llega al suelo en cada posición. O sea, no es igual lo que se mide a cierta altura de lluvia, lo que intersecta el radar, que lo que llega al suelo. Importante eso, ¿no? Bueno, porque incluso está el factor viento, etcétera. Vamos a ver que el factor viento indirectamente se está tomando en cuenta aquí, vamos a ver. Pero claro, se pudiera tomar en cuenta de una manera mucho mejor, que no se hizo, ¿no? Okay. Entonces, la alternativa a usar directamente el radar ya solamente es ajustando las mediciones de radar usando las mediciones de... ¿Y eso qué significa? ¿No? Pues el enfoque geoestadístico. Entonces, habían publicaciones de Kraszewski. Kraszewski ha trabajado mucho ese tema, tiene muchos artículos de esto, y que fue pionero en esto, de hacer cocrigen de radar, ¿no? De valores de radar de lluvia y de valores de pluviómetros, ¿no? Entonces, esto es un artículo del 87, para que se den cuenta que ya se había hecho esto, no era nuevo.
Y hay otros, también otra forma de hacerlo es con el filtro de Kalman, que tiene cierta ventaja. Es decir, aquí aprovecho para comentarlo, el filtro de Kalman se puede ver como una estimación del tipo Kriging-Co-Kriging, bajo ciertas restricciones. Se ha mostrado que hay una equivalencia del filtro de Kalman con las estimaciones Kriging-Co-Kriging. Les comento esto, ¿eh? Entonces, por ahí hay demostraciones de eso, de que puede ser equivalente, y ese filtro de Kalman quizás se presta más para un sistema en tiempo real, por cierto, ¿sí? Entonces, de hecho, eso es lo que yo comentaba también en este tipo de trabajo, que una alternativa podría ser mejor el filtro de Kalman, ¿no? Más que del... Pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ambos enfoques, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tener los datos de radar. Los datos de radar, ¿en qué consistían? Las imágenes de radar que se usaron son de 8 bits, de 240 por 240 kilómetros. Es decir, la región es bastante grande. No es solo la Ciudad de México ni el Valle de México. Es decir, abarca una región bastante grande, con resolución de 1 kilómetro. Es decir, los píxeles de la imagen es de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y eso es la representación pseudo-CAPI, un estándar que tiene, a 2 kilómetros de altura. Es decir, el radar está midiendo a 2 kilómetros de altura. ¿Sí? No está midiendo a ras de suelo. No. ¿Okay? Sobre el sitio de radar. Y se obtienen cada 15 minutos. Es decir, el radar lanza un corte, ¿no? Es decir, una imagen, registra una imagen cada 15 minutos. Si queremos obtener los valores acumulados de 1 hora, pues tenemos que obtener todo eso cada 15 minutos, al menos 4 mediciones, ¿no? Para que nos dé la hora, ¿no? ¿Ok? Es decir, la cantidad de lluvia acumulada en 1 hora. Los datos del pluviómetro, sin embargo, son de una red en esa época de 61 pluviómetros. Yo espero que haya más, ¿no? Actualmente. No sé, no tengo idea actualmente cuántos serán. En el área metropolitana, es decir, no solo incluye la Ciudad de México, sino también todo el valle, ¿no? Que reportan vía radio. Entonces, esos pluviómetros tenían ciertos sistemas más o menos automatizados. Espero que ya estén mucho más automatizados actualmente. Reportaban de manera automática vía radio cada minuto la lluvia acumulada en ese intervalo a una computadora central. Ya está, esto ya creo que no existe, que es la Dirección General de no sé qué cosa, de agua y no sé qué de la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí? Ya eso no existe, ahora hay otra cosa porque ha ido cambiando todo esto, ¿no? Pero son de los que se encargan precisamente de monitorear todo esto de la lluvia en la ciudad, ¿no? ¿Ok? 61 pluviómetros, pero vamos a ver que después no había 61, había menos, porque después no midieron o tienen datos espurios, etcétera, y la muestra entonces se reduce. Bueno, se calculó la lluvia acumulada en 1 hora, entonces el dato habría que regularizarlo, ¿no? ¿Qué dato va a ser el que vamos a usar finalmente? Pues vamos a usar el dato de lluvia, de milímetros de lluvia acumulada en 1 hora, para los datos de radar y de pluviómetros. Entonces, en el caso del radar, se utilizó esa misma relación que se comentaba, ZR, que es una predefinida, ¿no?, por el instrumento, ¿no?, que se usa en los radares de Estados Unidos, no tiene por qué ser aquí, ¿no?, para transformar la reflectividad del radar en intensidad de lluvia. Entonces se usó esa, y para cada sitio donde están ubicados los pluviómetros, para las ubicaciones de los pluviómetros, se encuentra la intensidad de lluvia en los 9 píxeles circundantes. Entonces, en la posición que tenemos el pluviómetro, tenemos un píxel, ¿no?, en la imagen. Pero no tomamos solamente ese píxel, sino tomamos 3×3, tomamos 9, ¿no? ¿Sí? Y que incluye el píxel donde está situado el pluviómetro y los 8 píxeles a su alrededor. Y podemos entonces tener un valor más consistente. ¿Sí? En el caso de las mediciones de los pluviómetros se consiguieron, es decir, los archivos, ¿no?, con los registros de lluvia, y se calculó la lluvia acumulada horaria en cada uno de los pluviómetros. Porque ahí sí teníamos cada minuto, etcétera, se podía fácilmente obtener la lluvia acumulada, y esto fue por una tormenta, ¿no? Entonces, esto es un esquema, esto es esquemático más que otra cosa, pero aquí se ve la Ciudad de México, y los puntitos amarillos se supone que son los pluviómetros, la ubicación de los pluviómetros. Esto que está acá, que es como un cuadrito, es la ubicación del radar meteorológico, que es en el Cerro Catedral, y la red pluviométrica de la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, que yo creo que eso ya no existe, ¿no?
y eso estaba ubicado en el Estado de México. De hecho, el radar está ubicado y barre una zona mucho más grande. Por supuesto, se recortó la imagen solamente a la zona donde teníamos datos de radar. O sea, la imagen se recorta en una cuadrícula a la zona donde tenemos datos de radar, ¿no? Porque no tendría sentido, como ya les dije, ni Kriging ni Co-Kriging interpolan, entonces la estimación tiene que ser donde hay datos. Bueno, entonces el análisis geoestadístico univariado va a ser el análisis preliminar de los datos, es decir, ver si hay datos que sobran, que faltan, espurios, perdidos. Es decir, eso es antes del análisis. Y después, análisis exploratorio de datos es lo que hacemos, ¿no? En el curso de estimación del variograma, análisis variográfico, se hace la modelación del variograma, se valida el modelo de variograma. ¿Todo eso qué cosa es? Si el análisis variográfico incluye esos 3 pasos. Y finalmente hacemos la estimación espacial primero con Kriging, para el caso univariado. Y se interpretan los resultados. Entonces, la primera parte va a ser todo univariada, ¿no? ¿Okay? Entonces, se tomaron las mediciones de pluviómetros disponibles para una tormenta, con la correspondiente al 15 de julio de 1997, y en los puntos correspondientes a los pluviómetros se calculó el valor de lluvia usando los valores de radar según la metodología expuesta. ¿Sí? Entonces, ya tenemos puntos comunes. Esto que estoy diciendo es que para cada punto que tenemos de pluviómetros vamos a tener un punto también de radar, que es artificial, por supuesto, eso no es real, que es con la metodología esta que le decía, ¿no? Agarro el píxel que le corresponde a la ubicación y tomo los vecinos, ¿no? Los valores de precipitación con sus coordenadas en UTM se introdujeron en una base de datos, ¿no? En Excel, resultando un total de 50 puntos de medición. Es decir, de los 61 datos de pluviómetros solamente tenían mediciones válidas 50. ¿Okay? Se procedió a depurar la muestra en forma tal que los datos fueran consistentes con la información que se poseía, sin que se detectara inconsistencia en este sentido. Con los valores resultantes se prepararon archivos, ¿no? Para ser procesados con el programa Geostat. Ya les he comentado que trabajamos mucho con este programa, todavía funciona, es en 2. Es decir, todo lo que se va a mostrar aquí fue hecho con Geostat, excepto los mapas. Que los mapas están hechos con el Surfer. ¿Sí? El Surfer sirve para hacer mapas. La estimación la hicimos con Geostat. ¿Ok? Entonces, las primeras tablitas de análisis estadístico básico, ¿no? Pues, ¿qué tenemos? El tamaño de la muestra, la distancia máxima, ya sabemos lo que es la distancia máxima, ¿verdad? Los 2 puntos más alejados nos dan la distancia máxima. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder definir mejor después en qué rango, ¿no? Podemos definir el variograma, ¿no? El cálculo del variograma lo podemos hacer a la mitad de esa distancia máxima, ¿no? Entonces, el valor medio, la varianza, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Aquí tenemos todo esto. Fíjense que son bastante diferentes los valores del valor medio, ¿no? Si el valor medio en los puntos comunes, esto solamente en los 50 puntos comunes, la imagen de radar tiene mucho más datos, ¿sí? Después la vamos a ver, ¿no? Entonces aquí el valor medio está en 1.47 para pluviómetros, para los pluviómetros, sin embargo para el radar es 1.83. Y el máximo, los máximos y los mínimos también tienen diferencia, ¿no? Aquí 7.75, 7.79, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a notar? El análisis sobre todo, de asimetría y simetría. En la tabla anterior no estaba, pero aquí sí están porque los gráficos que hacía este programa se integraban, es decir, los valores también estadísticos. ¿Sí? Entonces, aquí se ve que los valores de pluviómetros tienen una simetría de 2.5 y los valores de radar también tienen una simetría de mayores de 2. Son muy asimétricos y seguro, lo que pasa es que esto no lo capta bien, tiene también valores atípicos, ¿sí? Estos deben ser valores atípicos, ¿ok? Pero el asunto fue que se optó por hacer transformaciones, aunque se analizó también los valores atípicos, pero la naturaleza intrínseca del problema mostró que eso, que eliminar valores atípicos no resolvía la asimetría, sino realmente haciendo transformaciones. Entonces, aquí tenemos las distribuciones espaciales, los puntitos, son numeritos realmente, muestran dónde están los valores y aquí en
en el histograma, por cierto, en ese programa se puede seleccionar una barra y te ilumina o te selecciona lo que corresponden a ese intervalo. Entonces aquí están seleccionados estos que son valores atípicos, ¿no? Entonces los valores más altos se encuentran hacia el sur de la ciudad, ¿sí? Ven, estas dos posiciones sobre todo son lugares elevados, ¿sí? Entonces, ven, los valores más altos están resaltados en ambos lugares y son comunes, tanto para radar como para pluviómetro, ¿no? Bien. Entonces, pero les digo eso, es decir, se puede interactivamente seleccionar, apagar, encender las barras y te va a decir dónde están. Eso actualmente en el que tenemos no lo hace, ¿no? Sencillamente te da los colores y con los colores tú puedes decir a qué barra corresponde según el color, ¿no? Bueno, puede ser. Este es más interactivo, ¿no? Me gustaba este porque era bastante interactivo, ¿no? Y no se ha hecho actualmente, no lo hemos hecho, ¿no? No ha habido un valiente que ha querido hacerlo. Ok, eso lo hice yo, ¿eh? Todo, pero bueno, ya sé. A finales de los 90, ¿no? Entonces, se optó por la transformación logarítmica. Entonces, no estoy mostrando todo el detalle de todas las opciones, pero ustedes tienen los datos, ustedes pueden jugar con ellos, ustedes pueden hacer todas las transformaciones y a lo mejor lo mejoran y hasta tienen mejores estimaciones que yo. Bienvenidos, ¿no? Porque esto más bien era para ver, es decir probar toda la hipótesis esta de hacer la estimación conjunta, ¿no? Entonces, para resolver el problema de la simetría, se propone la transformación logarítmica de los datos y entonces ya una vez transformado, pues vemos que la simetría se reduce significativamente, sobre todo en pluviómetros ya se puede decir que hay una simetría, incluso hay un test de simetría que yo usaba allí, una prueba que dice que hay simetría, es decir, se puede considerar que es bastante simétrica la distribución, y aquí en el otro caso hay una simetría leve. Eso tampoco lo estamos incluyendo, deberíamos incluirlo, ¿no? Pero son unas pruebas bastante sencillas que te da una idea de simetría, ¿no? ¿Ok? Entonces, mejoraron significativamente la simetría. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué tanto problema con la simetría? A ver, ¿por qué no me responden ahí? ¿Por qué? Si yo espero que en la tarea nadie falle en eso, en esas preguntas. ¿No? Exacto, María Fernanda. Tanto el Kriging como el co-Kriging usan estimadores de tipo promedio porque afecta al estimador la simetría. Gracias. También Emiliano dijo lo mismo. Ok, gracias. Ese es detrás de todo el asunto. Pero hay otras cosas que también deberíamos tomar en cuenta, pero en parte es eso. ¿Sí? Es decir, es uno de los puntales que estamos viendo todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, y aquí entonces ya tenemos el análisis de tendencia. Y para hacer el análisis de tendencia, ¿qué hacemos? Estimamos el variograma direccional, es decir, de todas las direcciones, para ver si crece más allá de h cuadrado no acotado. Y si estamos viendo, de hecho, cierta no estacionalidad, si se ponen a ver, no se ve tan estacional, pero al menos se ven que se acotan, ¿no? Al menos es decir, ¿qué parámetros usamos? Pues tomamos la distancia máxima, la dividimos a la mitad, esa la dividimos entre 10 y estimamos entonces los variogramas, ¿sí? En ambos casos, entonces se ven, y esta línea punteada es la varianza a priori o total estimada para cada una de las variables. Entonces, estos son los valores estimados. Bien, y después de esto me hicimos un breve, ligero análisis de la anisotropía. En realidad, no tiene sentido, en este caso, hacer análisis de la anisotropía porque son muy pocos los datos. Entonces, si nosotros hubiéramos querido hacer un modelo anisotrópico, no teníamos bien estimados estos variogramas. Si los tuviéramos bien estimados, pudiéramos proponer como alternativa un variograma con anisotropía geométrica y entonces hubiera sido. Pero en realidad es muy difícil establecer eso porque no están bien estimados los variogramas en cada dirección. Esa es la causa. Entonces, pero sí se hace, ustedes deben hacerlo igual. ¿Okay? Y hacerlo un poquito mejor, ¿no? Aquí está muy ligeramente hecho esto. ¿Okay? Y se optó por un variograma isótropo, ¿no? Y de manera independiente y honesta, fíjense, es decir, yo no estoy mostrando ya el final, ¿eh? Que eso es lo que a veces me van a hacer ahí en la tarea y les digo, no. Aquí el mejor estimado que yo tuve, ¿sí? Fue para pluviómetros, un variograma esférico
con un efecto nube 0.8, con un sin menos nube 0.98 y con un alcance de 15 kilómetros. Sin embargo, el mejor, es decir, el variograma que mejor estimado, es decir, que pude, más representativo de la transformación logarítmica de radar, es un exponencial. ¿Ok? ¿No? Entonces, tuve modelos bien diferentes. No hice trampa. ¿No? Entonces, le estoy mostrando que yo tengo variogramas honestamente independientes. Lo que estoy haciendo uno y uno, mostrando uno y uno, pero cada uno con lo suyo, ¿no? Con lo que tiene y con lo que le corresponde, ¿no? ¿Sí? Entonces, tuve variogramas bien diferentes. Bien. Y luego, el otro fue una estimación, es decir, un ajuste, perdón, automático de mínimos cuadrados, y aquí después yo le moví un poco, ¿no? Los ajusté un poco, y ya redondeé un poco el asunto, y sobre todo, fíjense ya que los números son más sencillitos, ¿no? Entonces, el primero es para pluviómetros, un variograma esférico con un efecto nube 0.08, con un sin menos nube igual a 1 y con un alcance 15. ¿Sí? El de radar exponencial con un efecto nube 0.17, con un sin menos nube 1.08 y el alcance 20. Bueno, ¿ok? Y aquí lo que estoy dando, el criterio de información de acá, y qué bueno que realmente ustedes no lo van a usar, ustedes van a usar como la medida de bondad ajuste o la suma de los errores al cuadrado, pero para efectos prácticos es lo mismo, porque si los modelos tienen la misma complejidad, es decir, la misma cantidad de parámetros, pues es equivalente en ese caso. ¿Okay? Entonces, esto es un criterio más general cuando los modelos son diferentes, tienen diferentes complejidades, ¿no? Tienen diferentes cantidades de parámetros. Ahí es cuando es importante. Y aquí tenemos que la validación cruzada. Y en la validación cruzada, un aspecto importante es esto, ¿no? El valor medio, la varianza, que el valor medio sea muy próximo a cero, que la varianza sea pequeña. Fíjense que aquí es 0.4, el valor medio está en 0.09, si está a la menos 2 en ambos casos, y la varianza está a la menos 1 en ambos casos. Que se estimaron todos los puntos. Esto sí es importante porque los puntos que no reunían la cantidad de vecinos mínimos podían no ser estimados y no incluidos. Eso lo usaba ese programa también. Es decir, si yo consideraba una cantidad de vecinos mínimos que entraba en la vecindad de estimación, por ejemplo, 4, entonces, y si eran 3, ya no se estimaba. Y se decía, en ese punto no está estimado, le ponemos una crucecita para la validación cruzada. Ojo, ¿sí? Entonces aquí todos fueron estimados, 100%, 100%. Y tenemos ahora los mapas de los errores, claro, en las posiciones. Y otra vez estamos destacando los valores que tienen mayor error, que serían los más pequeños y los más altos. Se fijan que coinciden otra vez estos donde habían valores altos. Entonces, estos también son candidatos a valores atípicos distribucionales. ¿Sí? Sobre todo este que está acá adentro, fíjense que está rodeado de otros que son mucho más pequeños. Este es un 9 y está rodeado de 6 y 7. Aún no se ve ese detalle, pero en la presentación ustedes la pueden bajar, la pueden ver. 5, 4, 7. Y está ahí adentro. Este está en la frontera, porque ven, ya para acá no hay nada. Entonces, este es más difícil de juzgar, ¿no? Pero de todas maneras, probablemente también sea un valor atípico, es decir, espacial. ¿Sí? ¿Ok? Este también. Ahora, este ya está muy afuera, entonces muy difícil. No tiene casi quien le apoye, ¿no? Entonces, este no se puede considerar mucho, está en ambos casos, ¿no? Pero ven que coinciden, ¿no? Los valores atípicos coinciden muy bien en ambos casos, a pesar de que son bastante diferentes las mediciones. ¿Sí? Nótese eso. Ok. Es decir, de todas maneras, le hago notar también cómo está distribuido esto espacialmente, pues sigue la forma de la ciudad más o menos, ¿no? Que es como de una pera, así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, por aquí no hay información. Eso lo quiero llamar la atención porque eso va a pasar después, ¿no? Aquí no hay información, aquí no hay datos, aquí no hay datos, aquí no hay datos. En las esquinas estas no hay información, no hay datos, ¿no? ¿Ok? De pluviómetros. Y de los de radar, en las posiciones de pluviómetros, pues tampoco, igual, en la misma posición, ¿no? Bueno,
Pues hice la estimación usando el Kriging ordinario puntual, importante decir todo eso, y consideré, ¿cuál malla consideré? Pues consideré la malla del radar, que ya le había dicho que es de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, aquí a la derecha está la imagen de radar. Y la imagen de radar casi no se ve. Yo estoy viendo que se ha perdido un poco estos números, ¿no? Aquí en estas imágenes. En la imagen yo les voy a decir que esto está en escala de grises, ¿no? Y que el valor más alto, el máximo global de la imagen, que no es el máximo de los puntos comunes, fíjense que es diferente, está en 15. Es decir, esto va desde 0 hasta 15. Y lo de pluviómetro ya sabíamos, va, es decir, desde 0 hasta 7 por ahí, pero cuando hicimos la estimación, ¿sí? En la malla, es decir, están ambos en la misma malla, ojo, con Kriging, ¿qué pasó? Fíjense que el rango ahora cambió, va desde 0 hasta 5 y pico. ¿Qué es lo que pasa? El Kriging está suavizando, porque ahora se está obteniendo valores promedios en una malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Los valores puntuales están siendo considerados, pero se está asociado a cada celda un valor, es decir, en cada celda de 1 kilómetro por 1 kilómetro se le asocia un valor estimado, y eso hace que se suavice significativamente la estimación. De hecho, se puede ver aquí, visualmente se ve una mayor variabilidad en la imagen de la derecha, que es la de radar, con respecto a la imagen del Kriging, aunque se ve bastante coherente. Los valores altos, es decir, los más oscuros, estas dos manchas oscuras, corresponden a esas zonas de máximo que ya vimos que y son zonas elevadas del sur de la Ciudad de México. Y también en el radar se ven esas manchas. Y por acá, sí, por zonas se ve que hay un poco más hacia el norte también, zonas elevadas también, hacia el norte, etcétera, ¿no? Entonces se ven coherentes, pero la diferencia es que la estimación del Kriging se ve muy suavizada con respecto a la imagen de radar, ¿no? Pero la imagen de radar, los valores, el rango en que está en la imagen de radar, no está en el rango de los pluviómetros. Va de 0 a 15. ¿Se acuerda que vimos que va de 0 a 7 punto algo, ¿no? 7.7, ¿no? ¿Ok? En los puntos estos comunes. ¿Ok? Entonces, tenemos también el mapa. Estos mapas todos fueron hechos con el software, ambos, ¿no? Están los puntitos, donde están los puntitos son donde tenemos las mediciones, y tenemos esta mapa de contornos, ¿no? O isolíneas, y entonces podemos ver dónde tenemos el menor error. Está asociado con, aquí es la desviación estándar del error de la estimación, usando Kriging. Esta zona, que es la que tiene menor error, es de 1.2. Tengámoslo en cuenta porque después vamos a compararlo, ¿no? 1.2, y fíjense que la mayoría de los datos se encuentran ahí. Después tenemos estas pequeñas islas donde tenemos datos sueltos acá afuera, que también es 1.2, por cierto. Es decir, prácticamente donde hay datos, el error es, el orden del error, o la isolínea, ¿no? El valor de corte allí es de 1.2. ¿Ok? Ese de la desviación estándar del error. Bueno, ¿a qué conclusiones llegamos preliminares aquí? El mapa obtenido usando Kriging con los datos de los pluviómetros recoge la variabilidad espacial, es correcto, en general, pero de manera suavizada. Es decir, sí recoge la variabilidad espacial en general de la precipitación, porque es coherente incluso con la imagen. Aquí no se están usando los datos de radar todavía, ¿eh? Solamente se están usando los datos de pluviómetro, solamente. Entonces, y la imagen obtenida con Kriging está correlacionada con la imagen de radar y es coherente con respecto a los valores máximos y mínimos, pudiéramos decir también. ¿Ok? Bien, pues vamos entonces al caso de la estimación conjunta o análisis geoestadístico conjunto. Entonces, esto es muy parecido a la tarea, si se ponen a ver qué ustedes tienen que hacer. Entonces, aquí están todos los pasos, se hace análisis geoestadístico univariado, análisis conjunto de los datos de pluviómetro y radar, estimación del variograma cruzado, modelación del variograma cruzado, el ajuste de un modelo de corregionalización lineal, validación del modelo, estimación espacial conjunta e interpretación de los resultados. ¿Sí? Entonces,
lo primero que tenemos que ver es la dependencia, es decir, el análisis bivariado, ¿no? Entonces, la regresión, hacemos una regresión lineal entre, ya habíamos visto que la mejor opción era el logaritmo de radar y el logaritmo de pluviómetros, y entonces aquí, aunque primero, antes de hacer eso, también vimos la dependencia directamente entre pluviómetros y radar, y de hecho la dependencia entre pluviómetros y radar directamente era un poquito mejor que esta, es decir, aparentemente, ¿sí? Pero esta transformación es conveniente para los variogramas, ¿sí? De hecho, también de paso, como usos y costumbres, automáticamente ellos usan aquí para cuestiones de distribución de lluvia y para datos meteorológicos la transformación logarítmica. Fíjense, yo no lo sabía, ¿eh? Pero después me lo dijeron. Dicen, no, normalmente usamos eso siempre. Por la naturaleza de los datos casi siempre tiene una forma de alta simetría positiva y usamos la transformación logarítmica de manera casi por default o estándar, ¿no? Ok. Entonces, pues hicimos este análisis de regresión. Aquí se están viendo, se ve muy tenue. Yo creo que ustedes tienen que bajar la presentación y verla de todas maneras. Ahí están los puntitos y tenemos la recta del centro, es la recta de regresión, ¿no? Y tenemos unas bandas también de bondad, es decir, de confianza de la regresión, ¿no? Del 95% del valor medio. Y tenemos el R cuadrado de 0.68. Entonces, eso está realmente muy, muy sencillo, pero en realidad aquí hicimos más porque antes de eso estuvimos también obteniendo el coeficiente de correlación lineal, que es 0.70 y algo, ¿sí? Entonces, en realidad no es tan buena la dependencia lineal, tan buena no es, porque de hecho ustedes pudieran ver que más o menos esta parte, a partir de un cierto valor de acá, de pluviómetros, sí hay una fuerte dependencia lineal, pero para para valores menores, de valores de pluviómetro, tenemos una buena dispersión, ¿no? De los valores de radar. Esto ya lo he platicado porque tenemos ese ejemplo, o un ejemplo similar, lo tenemos en las discusiones de análisis de bivariado, ¿no? ¿Sí? Okay, entonces se ven que son casi constantes. Para un mismo valor de pluviómetros tenemos toda una dispersión de valores de radar, por lo cual no se ve que haya tanta dependencia, pero ya a partir de cierto valor, si ya valores mayores, sí hay una fuerte dependencia lineal. Eso todo ese análisis lo hicimos, pero es decir, nada más que estamos mostrando ya los resultados aquí ya finales. Ustedes deben de hacerlo, todo el detalle, ¿no? No ahorrarse nada. De hecho, aquí están faltando las distribuciones marginales, que conviene tenerlas porque entonces se puede ver cómo están relacionadas con cada una de las distribuciones de logaritmo de pluviómetro y logaritmo de radar, y ver esto antes de transformar y después de transformar, y qué ganamos, qué perdemos, la discusión, ¿no? El análisis de regresión. Aquí no vamos a entrar en detalle del análisis de residuos, pero ustedes sí hacen todo eso, porque aquí el objetivo no era mostrar toda la regresión. No, el objetivo no es regresión aquí, ¿sí? Sino sencillamente ver que razonablemente hay dependencia lineal. Era suficiente con eso, ¿sí? Importante. Entonces, esa es una diferencia con la tarea. En la tarea sí tienen que ver lo de la regresión, ¿no? Y demostrar que la regresión hasta qué punto es representativa o no. ¿Ok? Bueno, y estimamos entonces el variograma cruzado adireccional, que ya los mostré en la otra presentación. Tiene esta forma y es positivo. ¿Por qué? Porque la dependencia, la correlación que tenemos es positiva. Si yo hubiera tenido una dependencia negativa, hubiera obtenido como espejo un variograma negativo. Y si les pasa a alguien de ustedes, por ejemplo, si algunos en la tarea tienen un variograma, si tienen dependencia negativa, y le va a dar un variograma es decir, negativo, y quizás los programas no están hechos para eso. ¿Cómo lo resuelven? Muy fácil. Una de las variables la multiplican por -1 y ya todo da positivo. ¿Sí? Es un artificio, sencillamente. ¿Sí? Después al final lo vuelven a multiplicar por -1 y ya le da el valor. ¿Sí? De todas maneras, esos juegos se los pueden mostrar ahí en el programa. Entonces, para los que tengan dependencias negativas, no se preocupen, pueden hacer todo igual. Entonces, podemos artificialmente multiplicar una de las variables por -1 y todo le da positivo y al final lo vuelven a multiplicar y ya te da
el valor correcto original, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos la estimación del variograma cruzado y hacemos el mejor ajuste a conciencia de ese variograma cruzado y obtenemos que es un esférico. Resultó el mejor ajuste un esférico. ¿Sí? Con efecto nube 0.17, con sin menos nube 0.64 y con alcance 20. Honestamente. Es decir, yo traté de hacer lo mejor que pude sin mirar para el otro lado y esto fue lo que obtuve. ¿Sí? Eso, así tienen que hacerlo. Y entonces hay que pelearse, ¿no? Bueno, hay que tratar de obtener entonces el modelo, el ajuste del modelo de corregionalización lineal. Entonces uno pone en su tablita todos los valores. Aquí ya puse ya el resultado final. Debía haber puesto primero los valores, no los finales, porque entonces ya están viendo aquí que consideré que entonces todos fueran esféricos y todos tuvieran alcance 20, pero les voy a explicar cómo lo hice. La idea era que tenía uno de 15, un alcance de 15 y un alcance de 20. Entonces, habría que buscar algo, es decir entre 15 y 20 y el otro tercero fue 20. Bueno, pues ahí está fácil. Si de 3, 2 son 20, pues voy a optar por el alcance de 20. Pero eso no siempre va a pasar, ¿sí? Si son 3 números, pueden ser que sean 3, ¿no? Que estén ordenados. ¿Qué hacemos? Los ordenamos y tratamos de ajustar sobre todo el del medio, ¿sí? Es decir, si tenemos 3 alcances, lo que podemos tratar de que cambiar el que tiene mayor alcance al del medio y el que tiene menor alcance al del medio, para empezar. Eso es para empezar. Porque se va, por supuesto, va a aumentar el error de los modelos, ¿no? Porque ya uno obtuvo supuestamente los modelos óptimos, ¿no? O sea, el primer problema es ese, que tenemos que tratar de manipular los alcances. Y después también los modelos. Y otra vez, si yo tengo dos modelos iguales, en este caso habían salido dos modelos esféricos y un exponencial, ¿qué era más fácil? ¿Cambiar los dos esféricos exponencial o el exponencial esférico? Pues, evidentemente, el exponencial esférico. Entonces cambié el que era exponencial esférico y obtuve los primeros ajustes, tratando de minimizar los cambios mínimos. Es decir, porque si yo cambio drásticamente, pues realmente después no tengo ningún ajuste, ¿no? Entonces estoy mostrando los nuevos ajustes precisamente para el pluviómetro y radar, ¿no? Que son estos, ¿no? Entonces ahora sí los dos son esféricos y los dos tienen alcance 20. Y el cruzado también, ¿no? Es alcance 20. ¿Y qué pasó con los efectos nugget y los sin menos nugget? Ah, pues hay que venir aquí y hacer las cuentas. ¿Qué quiere decir? Verificar que estas matrices de covarianza son positivas semidefinidas. ¿Y eso qué implica? Las escribo formalmente y calculo el determinante. Porque bueno, porque los de la diagonal sí son positivos sin problema, ¿no? Punto 20, punto 20, punto 90, punto 66. Y entonces, calcular los determinantes de uno y otro. Yo tuve que manipular y cambiar ligeramente y viendo que no me alteraba el error de los ajustes o siendo el menor cambio para que si sigan manteniéndose la calidad de los ajustes. Si ustedes hacen unos cambios bruscos y drásticos, por supuesto que a lo mejor satisfacen esto, pero puede ser que el modelo ya no sirva para nada, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerlo. ¿Ok? Y ya pude aplicar entonces con el modelo de corregionalización lineal que obtuve, el cokriging ordinario puntual primero, usando ahora todos los puntos de radar y todos los puntos de pluviómetros, ¿sí? Ahora sí estoy usando todos los datos de la imagen de radar, todos. Y estoy usando todos los datos de pluviómetro y esta es la estimación que obtengo. Y se fijan ahora que la estimación sí está en el rango de pluviómetros. Va de 0 a 7 punto algo. ¿Qué pasó? Es como una corrección de la imagen original, ¿no? De radar a los valores de lluvia a nivel del suelo, porque el radar es a cierta elevación, entonces estos sí van a representar valores de lluvia acumulada a ras del terreno, que son los del pluviómetro. Entonces, esta es la estimación. Si observan, la variabilidad espacial
que tiene el cocrigen comparado con la que vimos del crigen, pues aquí sí hay mucho detalle. ¿Se fijan? ¿No? Entonces hay una gran variabilidad y es muy coherente con la imagen. Pero los valores corresponden a valores ya de lluvia acumulada similares a los valores de pluviómetro. Porque aquí van de 0 a 15 y aquí van de 0 a 7. ¿Ok? Y los valores altos son muy coherentes y los valores bajos son muy coherentes. Donde no hay información, pues no tenemos información o no hay lluvia. De hecho, esto aquí muestra que no hay lluvia incluso. ¿Sí? No solo que no haya datos, sino que no hay lluvia y no hay lluvia aquí, ¿no? Es 0. ¿Ok? Entonces, y tenemos la alternativa que es la de cocrigen colocado, ¿no? Entonces, tenemos cocrigen colocado puntual y va a ser diferente entonces la estimación con cocrigen colocado puntual. Les recuerdo que en cocrigen colocado puntual, ¿qué hacemos? Pues usamos los datos de la imagen directamente en cada una de las celdas, pero solamente ese, el de esa celda, es el que se va a incluir en la estimación de la celda correspondiente al cocrigen colocado y todos los datos de la vecindad de pluviómetros. Por lo tanto, la estimación no es la misma, se ve que es diferente. De hecho, ustedes pueden observar, si van y vienen, que incluso están desplazados. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero que son bastante coherentes, sí. Incluso el rango de valores es un poco más suavizado, la estimación de cocrigen colocado, porque solo se está considerando un valor de radar y todos los demás es casi como un crigen con un valor de radar por cada celda. De hecho es eso, ¿no? Es decir, en cada posición de la celda de estimación se están usando todos los valores que se usan en el crigen más un valor de radar que corresponde a esa celda. Ese es el cocrigen colocado. Entonces sí se gana bastante con cocrigen colocado y no habría que hacer el modelo de corregionalización lineal. Aquí se está usando solamente el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Aparte del variograma individual, ¿no? Sí hay que hacer los variogramas individuales. Pero, entonces, la observación más importante aquí es esto, ¿no? Pierde un poco de detalle, se hace más suave, ¿no? El cocrigen colocado, pero también está desplazado. ¿Por qué será? ¿Tienen idea? ¿A qué se deberá eso? Alguien que pueda... Bueno, ahí después, antes que avance después, a ver si a alguien se le ocurre. Y entonces tenemos la desviación estándar del error de la estimación. ¿Sí? Y otra vez tenemos las zonas donde tenemos el mínimo error. Si vemos en el cocrigen ordinario es 0.2. En el cocrigen colocado es 0.3. Ah, el cocrigen colocado sí tiene un poco más de incertidumbre, un poco más de error y está más suavizado. Eso sí es cierto. Pero fíjense que esa zona es de 0.3. Y, bueno, o pudiéramos considerar aquí 0.4 y 0.3 o 0.2 y 0.3. Es menor que 1.2. Es decir, que relativamente tiene menos error de la estimación que el crigen. Entonces, el crigen es más suave de todo y que tiene más error, más incertidumbre de la estimación. Después le sigue el cocrigen colocado, pero está muchísimo mejor, ya bastante comparado con el cocrigen. Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo la condición de que la dependencia lineal sea bastante buena y bajo la condición de que tenemos precisamente una imagen, ¿no? Y que está fuertemente correlacionada con los datos, ¿no? Es decir, como una variable secundaria, una variable primaria, pudiera ser muy buena alternativa el cocrigen colocado. Bueno, ¿alguien puede decir por qué se desplazan? ¿Alguna idea? ¿No? Por el viento, porque el cocrigen colocado sí está directamente relacionado, más relacionado con la imagen, está respetando más, si se fijan, más la imagen, ¿no?
Fíjense para que vean. ¿Sí? Sigue más la imagen, porque sí respeta cada una de las posiciones, que si no se está haciendo toda una interpolación. Y entonces el viento, si como el radar mide a una altura, no obligatoriamente va a caer en esa posición el valor que estoy midiendo en esta celda, sino que va a caer, ¿no? Realmente dependiendo del viento. Y de hecho, esa desviación tiene que ver con la dirección predominante del viento. Hasta eso, ¿no? Que se pudiera haber hecho una corrección. En el cocrigen colocado habría que hacer una corrección. Porque el cocrigen ordinario sí tiene los valores, está considerando más los valores en tierra. Entonces sí está considerando lo que cae realmente allí. Entonces esa es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Está más suavizado y colocado y tiene esa desviación con respecto a lo del viento, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, entonces ya, si el cocrigen con todos los datos de la imagen de radar refleja bien la variabilidad espacial con un gran detalle, el cocrigen colocado puede ser una alternativa eficiente para un sistema en tiempo real. En ese momento propusimos eso, nunca se hizo, aunque con un mayor error, ya dijimos, ¿no? Hay mayor error. Los enfoques geoestadísticos permiten obtener estimaciones óptimas cuando se realizan apegadas a las metodologías. ¿Sí? El uso del kriging debe estar asociado a un análisis geoestadístico, ¿no? No usando un surfer, no, eso no. En su defecto se recomienda usar estimadores de tipo de distancias inversas. Si no se quiere usar kriging, ni cokriging, ni geoestadística, ni nada, bueno, pues use distancias inversas. Claro que va a ser peor, por supuesto, todo, no se va a tener control estadístico de nada. Bien. Tomar en cuenta como otra variable la orografía o la topografía, estimaciones espaciotemporales de la distribución de las precipitaciones con un enfoque geoestadístico. Tenemos varias tesis de ese tipo, es decir, tesis de análisis en estado de Nuevo León, de la precipitación en tiempo y espacio, en diferentes épocas del año, etc. Hay una tesis de ese tipo. Y finalmente el uso conjunto del filtro de Kalman y del enfoque geoestadístico puede dar resultados mejores todavía, ¿no? Eso también no se hizo. Bueno, y hasta ahí sería. No sé si tengan alguna pregunta.